Bueno, hoy vamos a ver las ecuaciones de Einstein, que van a completar de esa manera el tema de cuáles son los postulados de la relatividad general. Había quedado pendiente la formulación de las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones que nos van a dar cómo es la geometría para cada distribución de materia y de energía en el universo. En esas ecuaciones de Einstein, lo que va a actuar como fuente de las ecuaciones va a ser el tensor de energía-momento de los campos de materia y de radiación. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es un repaso del tensor de energía-momento y de cómo se escriben las leyes de conservación en relatividad. Lo primero que diremos, y ya lo hemos dicho cuando repasamos relatividad especial, es que las leyes de conservación en relatividad son siempre locales. Es decir, se escriben a través de ecuaciones diferenciales, valen en cada punto. Y en ese sentido, el modelo de ley de conservación en relatividad lo da la ecuación de continuidad, que es la ecuación para la conservación de la carga en electromagnetismo. En formulación covariante de la relatividad especial, la ley de conservación, la ecuación de continuidad, la ley de conservación de la carga, es una ecuación diferencial que dice que la cuadridivergencia de un cuadrivector, que es el cuadrivector de densidad de carga corriente, el cuadrivector formado por la densidad de carga multiplicado por la velocidad de la luz, y los tres componentes de la densidad de corriente. La cuadridivergencia de este cuadrivector es cero. La densidad de corriente, recuerden que está asociada con la primera componente, con la componente temporal de este cuadrivector, porque corresponde a la carga, que es lo que está en la componente cero, la carga que atraviesa una superficie por unidad de área y de tiempo. Sabemos que si esta ecuación de continuidad escrita en formulación covariante la separamos en su parte espacial y su parte temporal, bueno, para la parte temporal tenemos la derivada cero de J0. La derivada cero es la derivada respecto de x0, que es c por t, y J0 tiene un c también, así que el c se cancela y queda la derivada ρ respecto de t. Y en cuanto a la parte espacial, tenemos la derivada x de jx más la derivada y de ji más la derivada z de jz, que eso forma la divergencia de la densidad de corriente. Esta sería la ecuación de continuidad en la formulación más habitual. La podemos integrar. La forma integral de esta ecuación consistiría en integrar cada término en un volumen fijo. Entonces, al integrar ρ en un volumen fijo, voy a obtener la carga total contenida en ese volumen. Y lo que estoy haciendo es derivar respecto del tiempo esa carga contenida en el volumen. Lo que está en el otro término, que lo hemos pasado al segundo miembro, integrado en el volumen, vía el teorema de la divergencia, nos queda entonces el flujo de J a través de la superficie, que es el borde de ese volumen. Y entonces, si J era la carga que atraviesa una superficie por unidad de área y de tiempo, integrada en la superficie es la carga que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Por lo tanto, es la carga que sale del volumen B por unidad de tiempo. Esto nos dice entonces que si este flujo es positivo, es porque está saliendo carga en lugar de entrar, y entonces la carga contenida en B está disminuyendo en virtud de este signo, va a dar una derivada negativa, y bueno, esto es la forma integral de la ecuación de continuidad. Lo que dicen finalmente esto es que la carga no se crea ni se destruye. Si yo en un volumen B fijo estoy observando que la carga está variando, ya sea que esté aumentando o que esté disminuyendo, la única razón por la que puede ocurrir eso es porque está entrando carga o saliendo carga a través de la superficie, que es el borde del volumen. La carga no puede estar cambiando dentro de B porque se esté destruyendo o se esté creando dentro de B. La conservación es local porque esto ocurre en cada punto, en cada evento del espacio-tiempo.
todo esto viene de una ecuación diferencial, que es una ecuación local. Como ustedes saben, en relatividad no podemos admitir compensaciones, leyes de conservación que se cumplan a través de compensaciones simultáneas a distancia, porque la simultaneidad no es una noción absoluta en relatividad, por lo tanto, la única conservación posible es la conservación local. Bueno, muy bien. ¿Para qué digo todo esto? Para ir ahora al tema que nos interesa en la clase de hoy, que es cuál es la forma de hablar de la conservación de la energía cantidad de movimiento, para el caso no de una partícula, que eso ya lo hemos visto en relatividad especial, sino para el caso de un fluido, un sistema continuo en general, puede ser un campo, pueden ser campos en interacción, un sistema continuo. Bueno, vamos a usar un esquema similar al que usamos para la distribución de carga, la distribución continua de carga descrita a través de la densidad ρ. Entonces acá también vamos a tener densidades, vamos a decir que bueno, si tenemos un sistema continuo, los elementos de volumen que están en contacto podrán intercambiar localmente energía y cantidad de movimiento. La energía que desaparece en un elemento de volumen tendrá que haber pasado a los elementos de volumen contiguos. Y lo mismo con la cantidad de movimiento. Entonces, ahora queremos hablar no de una sola magnitud, como era el caso de la carga, sino que queremos hablar de 4 al mismo tiempo. Queremos hablar de estas 4 magnitudes, las que conforman el cuadrivector energía-cantidad de movimiento. Queremos hablar de la energía y de las 3 componentes de la cantidad de movimiento. Entonces, si cuando hablábamos de la carga, la ley de conservación de la carga se realizaba a través de un cuadrivector que tenía la densidad de carga y el flujo de carga, cuando querramos hablar de 4 cantidades al mismo tiempo, tendremos que tener un objeto que tenga, por un lado, el índice que corresponde a cada una de esas 4 cantidades, y por otro lado, otro índice más que corresponda a tener la densidad de cada uno de esos P sub i y el flujo de cada uno de esos P sub i. Quiere decir entonces que si lo que nos interesa es hablar de la conservación de P0, que es la energía sobre la velocidad, en el caso de la velocidad de la luz, en el caso de una partícula, necesitaremos hablar de una densidad de energía y de un flujo de energía descrito por 3 cantidades. Y lo mismo para P1, para P2 y para P3. Una densidad de cantidad de movimiento para cada una de las componentes y un flujo de la cantidad de movimiento para cada una de las componentes. Entonces, en esta matriz que hemos armado, que va a ser el tensor de energía cantidad de movimiento, la primera columna contiene las densidades de las cantidades que nos interesan, que son las P sub i. Es decir, es la energía por unidad de volumen multiplicado por C, como pasaba con ρ por C en el caso de la carga, la cantidad de movimiento componente X por unidad de volumen por C, la cantidad de movimiento componente Y por unidad de volumen por C, etc. Y lo que está en las siguientes columnas son los flujos de cada una de las componentes de la energía cantidad de movimiento, el flujo de energía, el flujo de cantidad de movimiento X, etc. Esto es, este sector del tensor de energía-momento representa la cantidad de movimiento, cada una de las cantidades de movimientos que atraviesa una superficie por unidad de área y de tiempo. Del mismo modo que en el caso de J representaba la cantidad de carga que atravesaba una superficie por unidad de área y de tiempo. En particular, T00, que es la densidad de energía del sistema continuo, del fluido, campo, lo que se trate, es una cantidad que será siempre positiva. Entonces es importante porque a veces uno sabe que según sea la convención de signos que se utilice para la métrica, o bueno, y después hay otras convenciones para el tensor de Riemann, etcétera, etcétera, uno puede quedar un poco abrumado y decir, bueno, pero al final con el tensor de energía-momento, ¿qué hago? ¿Cómo chequeo
las cuestiones de la asignatura? Bueno, por empezar, el primer chequeo es que T00 con los índices arriba es siempre positivo, porque es una densidad de energía. Después, cuando empecemos a bajar índices y subir índices, bueno, ahí sí va a entrar en juego la asignatura de la métrica que estemos utilizando. T alfa beta, donde vamos a llamar con alfa beta el sector espacial de los índices, alfa y beta corren de 1 a 3, es lo que se llama el tensor de esfuerzos. Son las fuerzas entre volúmenes contiguos por unidad de superficie. Y del mismo modo que hicimos con J, al contraerlo con un elemento de superficie, lo que vamos a obtener es el flujo, ya no de carga, sino de P alfa por unidad de tiempo a través de una superficie diferencial S dada. Ahora, la conservación local de la energía cantidad de movimiento se expresa de la misma manera que se expresaba con la conservación de la carga, con la ecuación de continuidad. Pero en este caso tendremos una ecuación de continuidad para cada índice I. Es decir, una para la energía y una para cada componente de la cantidad de movimiento. Esta ecuación, que se escribe así en la carta cartesiana de la relatividad especial, en relatividad general se convierte en esta otra ecuación. Del mismo modo que la conservación de la carga, la ecuación de continuidad para la carga, en relatividad general se escribe así. En relatividad general o en relatividad especial cuando no usemos una carta cartesiana. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo es el tensor de energía-momento de lo que llamamos un fluido perfecto. A veces también se lo llama un fluido ideal. Vamos a considerar para comenzar un fluido perfecto en reposo. Entonces, en un fluido perfecto en reposo, las únicas fuerzas entre volúmenes contiguos son perpendiculares a la superficie que separa los volúmenes. Cualquiera sea la orientación de esa superficie, y hay una única cantidad que caracteriza la fuerza por unidad de superficie, que es la presión, lo que llamamos la presión. Esto es, en un fluido perfecto, entre volúmenes contiguos no existen fuerzas tangenciales o las llamadas fuerzas de corte, que es lo mismo. Esto es, el tensor de esfuerzos es isótropo entonces, y la expresión en un sistema donde el fluido está en reposo es esta que está acá. Es decir, es la presión como única cantidad que caracteriza las interacciones entre volúmenes contiguos multiplicados por una delta de Kronecker. Ahora, esto es el tensor de esfuerzos, pero nosotros queremos el tensor de energía-momento. Entonces, vamos a decir además que en un fluido perfecto en reposo y en equilibrio termodinámico no hay transferencia de energía entre elementos contiguos, por lo que cuando construyamos todo el tensor de energía-momento, esta parte, la primera columna que tiene la densidad de energía, ρ, y el flujo de energía, bueno, el flujo de energía va a ser 0. Por otra parte, la primera columna siempre corresponde a la densidad de la cantidad de la que estoy hablando, de la densidad de energía en primer lugar, y las densidades de cantidades de movimiento X y Z. Pero como el fluido está en reposo, la cantidad de movimiento se anula. Y esta entonces es la forma del tensor de energía-momento de un fluido perfecto en reposo. Entonces, estos dos valores que lo caracterizan, que son ρ y P, son las densidades de energía y presión hidrostáticas, porque está en reposo. Y estas dos cantidades se van a tener que relacionar, después veremos, a través de una ecuación de estado, no van a ser independientes entre sí. Cada fluido va a tener su ecuación de estado que va a relacionar P con ρ. Esta expresión que hemos obtenido para el tensor de energía-momento de un fluido perfecto, la podemos descomponer de esta manera. Vamos a ver ahora enseguida por qué motivo es conveniente hacer esta descomposición. Pero voy a hacer lo siguiente, voy a descomponer en dos términos. El primer término tiene ceros en la diagonal espacial y en la componente 0, 0 puse ρ más P.
Es decir, sumé un P que voy a restarlo en el segundo término. Y en el segundo término, además de restar el P, voy a incorporar los elementos del tensor de esfuerzos, que son la presión por la identidad. De esta manera, lo que tengo escrito acá como segundo término es una cantidad que es proporcional al tensor métrico, siempre pensando en relatividad especial, ¿eh? Entonces, este es el tensor métrico de la relatividad especial, salvo por la asignatura. Yo estoy usando la asignatura más, menos, 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 entonces para la asignatura que yo uso, esto es menos el tensor métrico multiplicado por P. De esta forma, entonces, sí. Perdón, te pregunto, ¿el ρ no va dividido por C o algo así? No, ¿O lo pones un...? el ρ es la densidad de energía. Ah, ok, El ρ es la ok. densidad de energía y digamos, en el modelo que usamos como ejemplo, el paradigma, que es el modelo de la conservación local de la carga, en la componente cero va la densidad de carga por C. La densidad de carga por C. Ahora, P0 es energía sobre C. Entonces tendría que poner la densidad de energía sobre C. Y como tengo que multiplicar por C, me queda la densidad de energía. ¿Está bien? Ok, ok, gracias. Bueno. Entonces, lo que quiero es darle una forma tensorial que la pueda usar no solo en la carta donde el fluido esté en reposo, sino que pueda decir luego que vale en cualquier carta. Entonces, este segundo término ya tiene una forma tensorial. El primer término lo tengo que asociar entonces con algún tensor reconocible. Y entonces voy a darme cuenta de esto, que si yo evalúo la cuadrivelocidad de los elementos del sistema continuo, del fluido, del campo, de lo que se trate, la cuadrivelocidad, como los elementos de fluido están fijos en la carta que estoy utilizando hasta acá, donde pienso que el fluido está en reposo, entonces las componentes de la cuadrivelocidad van a ser cero en la parte espacial, porque el fluido no se mueve, y en la parte temporal, x0 va a ser c por t. Acá voy a tener c por diferencial t, pero c por diferencial t va a coincidir con el tiempo propio, porque el fluido está en reposo. Así que el tiempo coordenado va a coincidir con el tiempo propio. De manera que la componente 0 de la cuadrivelocidad va a ser c. Reemplazo x0 por c por t, y digo tiempo coordenado y tiempo propio coinciden, me queda una c. Si yo hago entonces el producto tensorial de la cuadrivelocidad consigo mismo, entonces obtengo el tensor c cuadrado y el resto cero. Entonces digo, bueno, este primer término tiene la forma del producto tensorial de la cuadrivelocidad consigo mismo. En la carta donde el fluido está en reposo, me queda por un lado este término para el tensor de energía-momento y por otro lado esta expresión para el producto tensorial de la cuadrivelocidad consigo misma. Entonces digo, el primer término lo puedo escribir como ρ más P dividido C cuadrado UI por UJ. Entonces, el tensor de energía-momento del fluido perfecto quedó escrito de esta manera, pero si quedó escrito de esta manera en la carta donde el fluido está en reposo, que es la que se llama la carta comóvil, la que se mueve, digamos, junto con el fluido, bueno, una vez que yo tengo una expresión que es tensorial en una carta, la expresión se va a tener que seguir cumpliendo en cualquier carta. Porque si en la carta comóvil el tensor de energía-momento es igual a esta combinación de tensores, en cualquier carta lo va a ser. Simplemente porque lo que está de un lado es un tensor, lo que está del otro lado es un tensor, y los tensores tienen una regla de transformación, y bueno, si lo que está de un lado es un tensor, se transforma de determinada manera, y lo que está del otro lado se transforma de la misma manera. Dicho de otro modo, si yo tengo una relación tensorial, una relación entre dos tensores, puedo pasar todos los términos de un solo lado y decir
que ese tensor es igual a 0, es decir, lo que me quedó, pasando todos los términos a un mismo miembro, queda igualado a 0. Y si yo tengo que un tensor es igual a 0 en una carta, es igual a 0 en cualquier carta. Entonces, esta es la expresión que vale en cualquier carta para el tensor de energía-momento de un fluido perfecto, donde recordemos, como dije, que este signo menos es el que vale para la asignatura que uso yo. Si ustedes quieren usar otra asignatura, tendrán que cambiar este signo por un más. Ahora, esta relación, que la hemos obtenido en el marco de la relatividad especial, no solo vale en relatividad especial en la geometría de Minkowski, vale también en relatividad general, poniendo, eso sí, el tensor métrico que corresponda al espacio-tiempo que estemos estudiando en relatividad general. Y esto es así porque en relatividad general vale el acoplamiento mínimo. Es decir, cuando pasamos de relatividad especial a relatividad general, no se incorporan en los lagrangianos, en las energías, ningún elemento que tenga que ver con la curvatura, la forma en que se acoplan los fluidos a la métrica, digamos, las energías, digamos, la forma en que aparece la energía, perdón, la forma en que aparece el tensor métrico en la energía, en el lagrangiano de un sistema cualquiera, en este caso de un fluido, es la misma forma en la que aparece en relatividad general, y en relatividad general no se agrega nada nuevo, porque no hay acoplamientos con la curvatura, acoplamientos que desaparecerían si estuviesen cuando volviésemos a relatividad especial, y entonces en relatividad especial serían invisibles, porque la relatividad especial tiene curvatura cero. Bueno, eso está descartado. La relatividad general asume que vale el acoplamiento mínimo. Así que esta expresión también la podemos usar en relatividad general. Para ejemplificar, veamos el caso del tensor de energía-momento del campo electromagnético. Ustedes ya lo conocen, tiene esta forma. F y K es el tensor de campo, es un tensor antisimétrico. F es una dos-forma, esencialmente. Este signo menos que está acá también tiene que ver con la asignatura que yo uso, si no habrá que cambiarlo. Otros signos, por ahí si comparan con algún libro, puede haber alguna confusión, tal vez si acá aparece un más, no sé. Pero fíjense siempre que como F es antisimétrico, hay que ver cómo usa la contracción de índices cada autor. Si usan KL, KL es una cosa, pero si usan LK, KL, como dieron vuelta KL acá arriba por LK, eso les cambió un signo. Entonces acá aparecerá un más. Bueno, en fin, esas cosas. Ustedes conocen que el tensor de energía-momento del electromagnetismo se compone, bueno, como todo tensor de energía-momento, de una densidad de energía que vale esta cantidad que está acá, la densidad de energía del campo electromagnético. Después viene el flujo de energía. El flujo de energía se calcula con el vector de Poynting. Y después acá vienen las densidades de cantidad de movimiento, que como el tensor de energía-momento es simétrico, entonces coinciden con las componentes asociadas al vector de Poynting. Por otra parte, acá tienen el tensor de esfuerzos, y el tensor de esfuerzos vale todo esto que está acá, y se completa simétricamente. En n igual 4, el tensor de energía-momento del campo electromagnético tiene traza nula. Si ustedes toman la traza acá, entonces bajan J, contraen con I, acá bajan J, contraen con I, acá les da entonces la identidad, G I arriba, J abajo es la identidad. Al contraer la identidad, me da la dimensión del espacio-tiempo. En este caso 4. 4 con 4 se simplifica, y entonces esto se simplifica, se cancela con esto, y me da que la traza es 0 en 4 dimensiones. Bueno, una información que quiero sacar de esta forma del tensor de energía-momento que ustedes conocen, de física teórica 1, es cuánto vale el tensor de energía-momento de un gas de fotones, porque esto lo vamos a usar después en cosmología. Podemos considerar que un gas de fotones es una configuración del campo electromagnético donde los campos fluctúan al azar. Ustedes quizás han hecho
otro enfoque para el gas de fotones, lo han visto en Física Teórica 3, si ya están cursando, o si ya cursaron, bueno, no sé, pero yo lo voy a enfocar de esta manera. Voy a considerar entonces que quiero evaluar el tensor de energía-momento de una configuración de campo donde los campos fluctúan al azar. Y como fluctúan, voy a evaluar el tensor de energía-momento promediado. Entonces digo, bueno, para cada componente del campo eléctrico o cada componente del campo magnético, como hay una fluctuación al azar, el promedio me va a dar 0. Porque a veces serán positivas, a veces serán negativas. En cambio, los cuadrados de las componentes promediados no van a dar 0. Pero si hay isotropía, si el gas es isótropo, entonces el promedio de la componente E sub x al cuadrado será igual al promedio de la componente E sub y al cuadrado, e igual al promedio de la componente E sub z al cuadrado. Y entonces, si las tres componentes tienen los mismos promedios, entonces el promedio del módulo del campo eléctrico al cuadrado, bueno, como el módulo del campo eléctrico al cuadrado es la suma de estas tres cosas, el promedio del módulo del campo eléctrico al cuadrado dividido 3 será cada uno de estos promedios de componentes individuales. Lo mismo para el campo B. Ahora, si tengo productos cruzados, EX por EY, como los tengo en el tensor de esfuerzos, bueno, si tengo productos cruzados de X por EY y estos están fluctuando al azar, bueno, en esa fluctuación a veces este producto será positivo, a veces este producto será negativo, el promedio va a ser 0. Y lo mismo para B. De todo esto resulta entonces que al promediar me voy a quedar solamente con las cantidades cuadráticas, x cuadrado, pero no con las cuadráticas cruzadas. Bx por Bi se va a ir en el promedio, x por Y se va a ir. Entonces el promedio, completen ustedes el ejercicio, digamos, ¿no? Bueno, lo que va a pasar acá, por ejemplo, que va a dar esto al promediar, el promedio va a dar así. Este es el tensor de energía-momento de un gas de fotones, y lo que estamos viendo acá, que la parte del tensor de esfuerzos, lo que corresponde a la presión del gas, me está mostrando que la presión del gas es 1/3 de la densidad de energía del gas. Y esta es la ecuación de estado del gas de fotones. Bueno, finalmente, vamos a ver vamos a darle un tratamiento covariante, manifiestamente covariante, a la forma integral de la ley de la conservación de la carga, para luego pasar a lo que ocurriría con el tensor de energía-momento en el caso de un medio continuo. Entonces habíamos dicho que integrando la parte temporal por un lado, la parte espacial por el otro, y usando el teorema de la divergencia, llegábamos a esta forma integral de la ley de conservación de la carga. El teorema de la divergencia también lo conocemos en una versión cuadridimensional que vimos la clase pasada, y que viene del teorema generalizado de Stokes, por supuesto. Y entonces decía que la integral en un volumen de la divergencia de un cuadrivector era igual al flujo de ese cuadrivector en el borde del volumen, del cuadrivolumen. Entonces, bueno, como por la ecuación de continuidad, si JK fuera la densidad de corriente, el cuadrivector densidad de carga corriente, bueno, por la ecuación de continuidad, entonces tiene cuadridivergencia 0, entonces la conservación de la carga sería la anulación de la integral en el borde de JK. Entonces lo que quiero mostrar es que efectivamente esta es la formulación covariante, está claro que está formulado covariantemente, como contracción de cuadrivectores, esta es la formulación covariante de esta forma integral de la ley de conservación de la carga. Vamos a ver. Recordemos que
Este personaje que está acá, habíamos visto la clase pasada, era la unoforma, que era la normal unitaria al borde, y d sigma, que era el volumen inducido en el borde. Entonces, lo que tenemos es un cuadrivolumen U que tiene a su vez un borde que llamamos du. Yo no puedo dibujar el cuadrivolumen porque no puedo dibujar 4 dimensiones, así que lo estamos viendo como un trivolumen porque nos falta la coordenada z. Pero bueno, el borde de este cuadrivolumen lo podemos descomponer en una hipersuperficie 1 de carácter espacial. Yo la dibujé como una superficie de tiempo constante. Podría haber sido todavía un poco más general y haberla dibujado como una hipersuperficie espacial cualquiera, pero no importa. La dibujo como una superficie de tiempo constante, T1. Otra parte del borde de esta suerte de cilindro, esta otra tapa número 2, es también una hipersuperficie espacial, en este caso dibujada como una superficie de tiempo constante, T2. Y bueno, y el resto del borde es una superficie de carácter temporal, esto es un normal, es espacial, que llamo 3. Y entonces la integración en el borde de la región U la puedo descomponer de esta manera como una integral en 1, más una integral en 2, más una integral en 3. Entonces, cuando integro sobre 1 o sobre 2, si elijo que 1 y 2 sean superficies de t constante, la normal solo va a tener componente 0. Y entonces me va a quedar que las integrales en 1 y en 2 van a ser de la forma, bueno, siempre era jk diferencial sigma k, pero en 1 y en 2 la normal solo tiene componente 0, así que el diferencial sigma k solo tiene componente 0 y entonces me queda solamente un único término en la contracción. Ese término, que es J0, es precisamente el término que corresponde a la densidad de carga. Por lo tanto, estoy integrando en las superficies 1 y 2, que son integrales en el espacio. Estoy integrando en x y z, porque t es constante sobre 1 y t es constante sobre 2. Son integrales en el espacio de la densidad de carga. Por lo tanto, lo que estoy obteniendo, tanto en integral 1 como en integral 2, es la carga en el instante t2 y la carga en el instante t1. Con una salvedad, que como en el teorema de la divergencia la normal siempre se toma como normal exterior, entonces lo que sería la integral en el instante t1 me queda cambiada de signo, porque normalmente si yo integro en el espacio tomaría una orientación tal que la normal a la hipersuperficie espacial fuera temporal, como debe ser, pero temporal en el sentido del futuro. Y acá me quedó en el sentido del pasado, simplemente porque siempre en el teorema de la divergencia la normal es la normal exterior. Entonces, sobre la integral 1, lo que obtengo en realidad es menos la carga en el instante t1. Por lo tanto, la carga en el instante t1 es menos la integral sobre la hipersuperficie 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la carga varía en la región abarcada por la etapa 1 o por la etapa 2, que es una región del espacio, es un volumen espacial, estoy integrando en un volumen espacial, U es un cuadrivolumen, pero la integral en 1 y la integral en 2 se hace en una región del espacio. Si la carga variara en esa región del espacio, tendría una variación de carga que podría escribir como la carga en el instante t2 menos la carga en el instante t1. Pero menos la carga en el instante t1 es la integral sobre la etapa 1. Ahora, ¿qué me dice entonces esta integral? Esta integral me dice
que la integral sobre 1 más la integral sobre 2, que es la variación de la carga, va a ser igual a menos la integral sobre 3, porque la integral sobre todo el borde da 0. Entonces la variación de la carga va a tener que ser menos la integral sobre 3. La integral sobre 3 es la integral sobre el borde de la región espacial que usé para integrar en 1 y para integrar en 2. La integral sobre 3 hace intervenir entonces a las componentes 1, 2 y 3, x y z, del cuadrivector J. La integral sobre 3 me va a dar entonces el flujo de carga que sale a través de la superficie, que es el borde de la región espacial en donde estoy evaluando la carga. Entonces, bueno, perfecto. Esta integral entonces, esta única integral, es la forma manifiestamente covariante de la forma integral de la conservación de la carga que habitualmente escribíamos de esta manera. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer acá un intervalo. Voy a seguir a las 4 menos 10 y entonces vamos a evaluar cuál es la forma integral de esta ley de conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Disculpa, Sí. quería saber si querías tomarte el recreo, tómatelo. Pero quería saber que expliques lo último, Sí. la última integral. Sí, sí. ¿A qué llegaste? Eso. Perfecto, perfecto. Sí. Esta forma integral la tenemos conocida de Física 3 y de Teórica 1, ¿no? Acá habíamos llegado, ya sabíamos de qué manera. Sí. Entonces, lo que yo digo es que ahora, si yo sé que la cuadridivergencia del cuadrivector que me da la densidad de carga y la densidad de corriente, si yo sé que la cuadridivergencia es 0, yo podría pasar directamente con el teorema de la divergencia cuadridimensional a decir que vale 0 esta integral que está acá. Y entonces diría que la integral sobre el borde de una cuadrirregión, de un cuadrivolumen, del flujo de JK es 0, correspondería a la forma integral de la ley de conservación. Pero ¿cómo me doy cuenta que la anulación de esta integral sobre el borde de una cuadrirregión, de un cuadrivolumen, que la anulación de esto es realmente lo que tengo ahí arriba? Entonces lo que tuve que hacer es descomponer esta integral en 3 partes para llegar a mostrar que la anulación de esta única integral en el borde de un cuadrivolumen corresponde a esta ecuación que tenemos acá arriba. Entonces, ¿se entiende cuál es la idea que estoy buscando? Sí, ahí está. Entonces, el borde lo descompuse en 3 partes. Sí. Entonces, esta U que está acá es un cuadrivolumen. Entonces tiene 2 tapas que acá están dibujadas como si fueran superficies, pero que en realidad son superficies de 3 dimensiones. Y que como corresponden a tiempos constantes, en este caso corresponde a un tiempo t1 y a un tiempo t2, al tener 3 dimensiones son 3 dimensiones espaciales. Son integraciones, cuando yo integre sobre 1 y sobre 2 estoy integrando en el espacio. Y cuando integre sobre 3, voy a estar integrando, por un lado, en el espacio, pero no en todo el espacio interior a la etapa 1 y a la etapa 2, sino en el borde del espacio que corresponde a la etapa 1 y a la etapa 2. Y además voy a tener que hacer una integral en el tiempo. Así que me viene bien la pregunta porque no dije nada sobre la integral en el tiempo. Tengo que integrar en el tiempo entre T1 y T2. Ahí está. ¿Está bien? En principio sería, sí. No, está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Y al final llegaste a igualar. Claro, pero, Estaba. del lado de la integral en 3,
me iba a aparecer un delta t también, porque tenía que integrar en el tiempo entre t1 Claro, y t2. Entonces, ese delta t lo voy a pasar dividiendo y voy a tener la derivada de la carga respecto del tiempo, que es lo que teníamos acá. Ah, genial. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, en resumen, esta integral que está acá es la forma integral de la ley de conservación de la carga en formulación covariante, donde du es el borde de una región U arbitraria. Entonces, yo puedo volver para atrás, usar el teorema de la divergencia y decir que esta integral es igual a la integral sobre U de la cuadridivergencia de J, pero como esto da cero y la región U es arbitraria, lo que tiene que ser cero es la cuadridivergencia de J. Y eso es la conservación local de la carga. Entonces, ¿podemos llegar a una forma integral similar partiendo de esta ecuación que está acá? Bueno, no, porque en realidad lo que usamos es el teorema de la cuadridivergencia de un vector para ir de un lado al otro y pasar de que la cuadridivergencia de J valía 0, pasamos a que la integral de la cuadridivergencia de J valía 0, y vía el teorema de la divergencia pasábamos a esta expresión. Y entonces en esta expresión uno decía, bueno, si esto es la forma integral de la ley de conservación, ¿de la conservación de qué estamos hablando? Y estamos hablando de la conservación de la cantidad tal que J0 es la densidad de esa cantidad. Estamos hablando de la conservación de la carga, es decir, si yo integro J0 en una superficie espacial, en una superficie T constante, o si integro JK en una superficie espacial cualquiera, bueno, esa cantidad que estoy integrando es la cantidad que se va a conservar, que si cambia, en todos casos, será porque hay un flujo a través del borde. Pero ese uso del teorema de la divergencia fue el uso del teorema de la divergencia de un vector. En cambio, acá tenemos que lo que se anula no es la cuadridivergencia de un vector, sino de un tensor. Entonces, ¿de qué manera podemos, partiendo de esta ley de conservación local, de qué manera podemos llegar a una forma integral de la ley de conservación? Entonces, no podemos pasar de la expresión local, no podemos pasar directamente a esto. Pero en cambio, podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo me consigo un vector B tal que contraído con el tensor de energía-momento, el vector resultante, porque una vez que hago la contracción, el objeto que está acá adentro tiene solamente un índice, el índice K, tal que el vector resultante tenga cuadridivergencia nula? Entonces sí podría usar el teorema de la cuadridivergencia y llegar a la forma integral de la ley de conservación. En cuyo caso, lo que se conservaría, teniendo ahora esta cantidad que está acá adentro, está oficiando el rol de J. Sería como la JK. Y yo sé entonces que la forma integral es que JK diferencial sigma K, integrado en el borde, se conserva. Es una cantidad que se conserva. Bueno, vamos a ver entonces qué propiedad tendría que tener este vector B para que se cumpla esta ecuación. La derivada covariante cumple la regla de Leibniz, así que en este producto tensorial que tengo acá adentro contraído, voy a entrar con la derivada covariante. Entonces estamos acá, y el primer término, como es la derivada covariante del tensor de energía-momento, eso vale 0. Pero me queda todavía un segundo término, TIK multiplicado por la derivada covariante K de BI. Ahora, TIK es un tensor simétrico. Quiere decir que de esta derivada covariante de BI punto y coma K,
como está contraída con un tensor simétrico, en este término solo sobrevive la parte simétrica de esta derivada covariante del vector B. Por lo tanto, si yo quiero que todo esto valga cero para poder usar el teorema de la divergencia y llegar entonces a que la integral sobre el borde se anula, entonces va a tener que ser cero la parte simétrica de la derivada covariante de B. Pero esta es la condición que ya conocemos para los vectores de Killing. Es decir, si yo tengo un vector de Killing, y para cada vector de Killing que encuentre en la variedad, entonces voy a obtener la conservación de una cierta magnitud integral P, asociado a la energía momento. De manera que fíjense, cuando nosotros estuvimos estudiando la partícula libre la clase pasada, habíamos visto, por un lado, que si una cierta coordenada era cíclica en la métrica, entonces eso conducía a la conservación de la respectiva coordenada covariante, a la respectiva componente covariante del cuadrimpulso. De eso habíamos pasado a una formulación más geométrica, donde en vez de ver si había una coordenada cíclica, lo que veíamos es cuál era la condición para que se conserve la proyección del cuadrimpulso en la dirección de un vector. Y la condición era que ese vector sea un vector de Killing. Ahora tenemos exactamente lo mismo, pero a nivel de un fluido, y para un fluido, en vez de usar un cuadrimpulso, como usamos para una partícula, tenemos que usar un tensor energía-momento. Pero entonces lo que vemos es que ese tensor, si ves un vector de Killing, la proyección de ese tensor sobre el vector de Killing es una densidad Jk, del mismo tipo de la densidad Jk para la carga, que me genera, integrando sobre una hipersuperficie espacial, una cantidad conservada. Para cada vector de Killing voy a tener una cantidad conservada diferente. En el espacio-tiempo de Minkowski hay 10 vectores de Killing independientes que están asociados a las traslaciones, la traslación en X, la traslación en Y y la traslación en Z. dA de X, dA de Y, dA de Z son vectores de Killing en la geometría de Minkowski. Porque recuerden que para hacer un vector de Killing, la derivada del I de la métrica en la dirección de ese vector tenía que dar 0. Pero si estoy hablando de vectores de la base de coordenada, dA de X, dA de Y, dA de Z, la derivada del I es simplemente tomar las derivadas parciales a las componentes de la métrica. Las componentes de la métrica de Minkowski, en la carta cartesiana, son constantes. Así que dA de X, dA de Y, dA de Z vale 0. Así que dA de X, dA de Y, dA de Z son vectores de Killing en la geometría de Minkowski. ¿Qué va a ocurrir cuando proyecte el tensor de energía-momento respecto de dA de X, o respecto de dA de Y, o respecto de dA de Z? Voy a obtener la conservación de Px, Pi, Pz. Cada uno de estos P's, el que corresponda a cada uno de esos vectores de Killing, va a ser cada una de las componentes del impulso del fluido, del sistema continuo que estemos estudiando. dA de t también es un vector de Killing en el espacio-tiempo de Minkowski, y eso me va a llevar, cuando contraiga con dA de t, me va a llevar a la conservación de la energía. Pero hay otros vectores de Killing que son independientes de estos 4 de los que estamos hablando. Hay vectores de Killing también que tienen que ver con las rotaciones, y que van a dar entonces la conservación del momento angular. Y finalmente hay 4 vectores de Killing que tienen que ver con los boosts. Bueno, eso va a dar en realidad la conservación de una expresión que se obtiene combinando la cantidad de movimiento del sistema continuo con lo que sería la velocidad de su centro de inercia. Pero bueno, eso no importa porque no tiene mucho interés. Pero lo cierto es que hay espacio-tiempos como el de Minkowski que tienen simetría máxima. En 4 dimensiones tener simetría máxima es tener 10 vectores de Killing independientes. Y asociados con cada una de esas simetrías va a haber una cantidad conservada. El fluido va a conservar una cierta cantidad. Otras geometrías van a tener menos simetrías.
va a haber menos vectores de Killing y menos cantidades conservadas. Bueno, así que es el mismo resultado para una partícula, pero ahora visto para un sistema contiguo. Las proyecciones del cuadrivector energía-cantidad de movimiento de la partícula sobre los vectores de Killing se conservan cuando la partícula gravita libremente. Del mismo modo, cuando un fluido gravita libremente, las proyecciones del tensor de energía-momento en las direcciones de los vectores de Killing integrados sobre una hipersuperficie espacial van a ser cargas conservadas y que van a corresponder a componentes de la cantidad de movimiento, de la energía, del momento angular, etc. Bueno, entonces finalmente, ahora que conocemos las propiedades del tensor de energía-momento, vamos a construir las ecuaciones de Einstein. Entonces, lo que nos falta hacer es dar la ecuación dinámica que gobierna la métrica, la geometría del espacio-tiempo. Y ustedes saben que la geometría del espacio-tiempo es lo que nos va a dar el campo gravitatorio inercial, lo que va a reemplazar a la idea de fuerza gravitatoria que teníamos en la mecánica de Newton. En la mecánica de Newton, la fuerza gravitatoria estaba determinada por la masa. En particular, teníamos la ecuación de Poisson, el laplaciano del potencial gravitatorio era proporcional a la densidad de masa. Si ustedes me permiten, voy a dividir en ambos miembros por c cuadrado, y voy a multiplicar por 2, porque recordemos que 2π por c cuadrado es nuestro nexo a través del principio de equivalencia con la componente 0,0 de la métrica. En campo débil, la componente 0,0 de la métrica es 1 más 2π sobre c cuadrado. Entonces podríamos leer la ecuación de Poisson para el potencial gravitatorio en la teoría de Newton como una ecuación que en campo débil nos está hablando del laplaciano de G00. Del otro lado, dividí por c cuadrado y multipliqué por 2, pero además dividí por otro c cuadrado más, porque si la densidad de masa yo la escribí, es decir, apareció un c cuadrado más porque la densidad de masa la escribí como la densidad de energía en reposo sobre c cuadrado. Es decir, la densidad de energía en reposo es la masa por c cuadrado, así que si divido por c cuadrado tengo la masa, y estoy hablando de densidades, tengo la densidad de masa escrita como la densidad de energía sobre c cuadrado. Entonces, muy bien, esto es lo que nos va a dar la guía hacia dónde tenemos que ir para escribir las ecuaciones de Einstein. La densidad de energía en reposo es parte del tensor de energía-momento. En general, la densidad de energía es parte del tensor de energía-momento. Acá estamos pensando en reposo porque el potencial gravitatorio newtoniano lo pensamos como originado por un cuerpo estático. Pero en general, el concepto de densidad de energía no lo encontramos en relatividad, en forma aislada, sino formando parte de un tensor, del tensor energía-momento. El tensor energía-momento de un fluido que siempre es simétrico porque, fíjense la forma que tenía ese tensor de energía-momento. Este tensor de energía-momento, no lo dije cuando llegamos a esta forma, pero bueno, la métrica es simétrica y UI por UJ es simétrico, así que el tensor de energía-momento del fluido perfecto es simétrico. Entonces, decíamos que la densidad de energía en relatividad no la encontrábamos en forma aislada, sino como formando parte de un tensor de energía-momento, simétrico. Quiere decir entonces que Einstein pensó que esta ecuación que nos tiene que dar la pista para escribir las ecuaciones para la geometría, lo que tiene a la derecha es una parte de un tensor de energía-momento, simétrico. Por lo tanto, en relatividad general, lo que va a tener que estar en las ecuaciones de Einstein a la derecha es todo el tensor de energía-momento, no una parte. Porque la ecuación tiene que tener carácter tensorial. La ecuación tiene que igualar un tensor con otro tensor. Y si la ecuación tiene carácter tensorial, la ecuación va a ser independiente de la carta que se elija. Tiene que ser una ecuación entre objetos geométricos. Y ρ en sí mismo no es un objeto geométrico,
sino que forma parte de un objeto geométrico que es el tensor de energía-momento. Entonces Einstein de esa manera se convenció que en el miembro derecho de la ecuación, actuando como fuente para la ecuación, tiene que aparecer el tensor de energía-momento. Del otro lado de la ecuación tiene que estar la geometría. La geometría tiene que estar determinada por la distribución de materia en el universo. Entonces dijo, bueno, si el tensor de energía-momento es simétrico, del otro lado tiene que haber un tensor simétrico. Idealmente, un tensor simétrico que tenga derivadas segundas de la métrica, porque acá yo tengo derivadas segundas de un personaje que va a entrar en el G00. ¿Y qué tensor simétrico con derivadas segundas de la métrica conocemos? El tensor de Ricci. Entonces, la primera apuesta que hizo Einstein fue que la ecuación debía ser el tensor de Ricci igualado vía una constante como hay acá una constante, vía una constante igualado con el tensor de energía-momento de la materia en el universo. Luego se convenció, yo no conozco exactamente el proceso por el cual llegó a este convencimiento, pero hay una anécdota conocida que voy a contar enseguida, se convenció de que en realidad el tensor de Ricci no era suficiente, se convenció de que como el tensor de energía-momento debe conservarse, lo que esté en el lado izquierdo de la ecuación, lo que corresponda a la geometría, tenía que ser también conservado automáticamente. ¿Qué quiere decir automáticamente? Que aún antes de resolver las ecuaciones para la métrica, esa cantidad, independientemente de cuál sea la métrica, tenía que tener cuadridivergencia cero. Y entonces había un tensor que se construía con el tensor de Ricci, con el escalar de curvatura, que tenía divergencia cero. Lo probamos la clase pasada, es lo que se llama precisamente el tensor de Einstein, que combina R y J con el escalar de curvatura multiplicado por la métrica y por el factor 1/2. Entonces Einstein pensó que las ecuaciones que vinculaban la geometría, las derivadas segundas de la métrica, con la distribución de materia en el universo tenían que tener esta forma. Si se quiere, la conservación automática de la que estamos hablando está copiando la conservación automática que ya tiene el electromagnetismo. En las ecuaciones dinámicas del electromagnetismo, las 4 ecuaciones que salen de variar la acción del electromagnetismo respecto de las componentes del cuadripotencial, que son estas ecuaciones, que son las ecuaciones con fuente, la parte izquierda, la que tiene las derivadas del campo, y por lo tanto las derivadas segundas del potencial, es automáticamente conservada, porque si yo tomo acá la derivada exterior, esto me da idénticamente cero, no importa cuánto valga f. Antes de resolver las ecuaciones de Maxwell, ya sé que lo que está acá a la izquierda es automáticamente conservado, lo cual implica que lo que está a la derecha forzosamente se tiene que conservar, que es la conservación de la carga en ese caso. Entonces está copiando este esquema. Ahora bien, ¿qué significa en electromagnetismo esta conservación automática? Significa que de alguna manera las 4 ecuaciones que están acá, en realidad no son totalmente independientes entre sí, porque hay una condición previa, antes de resolver las ecuaciones, que las liga, que es esta conservación automática. Y esa condición previa que las liga tiene que ver con que uno ya sabe que cuando resuelva estas ecuaciones de Maxwell, no va a poder determinar completamente el potencial, sino que lo va a determinar a menos de transformaciones de gauge del cuadripotencial. Si no existiera esa ligazón entre estas 4 ecuaciones dinámicas del electromagnetismo, si estas fueran realmente 4 ecuaciones independientes, entonces me permitiría obtener las 4 componentes del cuadripotencial. ¿Y dónde estaría la libertad de gauge en ese caso? Entonces, esta forma en que están ligadas las ecuaciones del electromagnetismo tiene que ver con lo que se llama el segundo teorema de Nether.
y que es el teorema que rige cuando hay libertad de gauge en la acción. Entonces, algo así es lo que está pasando en las ecuaciones de Einstein, donde está garantizado de antemano que el tensor de Einstein, la parte geométrica, lo que está a la izquierda, tiene cuadridivergencia cero aún antes de resolver las ecuaciones, no importa quién sea la métrica. Lo cual está diciendo que ese objeto que es la métrica tiene una cierta libertad de gauge, que estas ecuaciones no lo van a determinar completamente. ¿Y cuál es esa libertad de gauge? Bueno, es cierto que no deberían determinar completamente el tensor métrico, que de eso se trata. Estas ecuaciones son ecuaciones en derivadas segundas para el tensor métrico, porque el tensor de Ricci y la escalar de curvatura tienen derivadas segundas del tensor métrico. Tienen derivadas segundas, derivadas primeras, son ecuaciones no lineales, son ecuaciones muy complicadas. ¿Cuál es la libertad de gauge en este caso? ¿Por qué estaría mal? Estas son 10 ecuaciones, porque tenemos tensores simétricos en dimensión 4, igualados. Los tensores simétricos tienen 10 ecuaciones independientes, 10 componentes independientes, así que serían 10 ecuaciones para determinar las componentes del tensor métrico, que son 10 también. Ahora, si estas 10 ecuaciones me determinaran las 10 componentes del tensor métrico, además de determinarme la geometría del espacio-tiempo, que es lo que estamos buscando, me estaría determinando la carta también. Yo en realidad no quiero que las 10 componentes del tensor métrico queden completamente determinadas, porque yo sé que una vez que determine la geometría, tengo que todavía tener la libertad de elegir la carta. Puedo ver esa geometría en distintas cartas, y en distintas cartas las componentes del tensor métrico tendrán otros valores. De manera que es correcto pedir la conservación automática, y entonces es correcto que finalmente las ecuaciones de Einstein se construyan con este tensor y no solamente con R y J. La anécdota que les mencioné es que, bueno, estas ecuaciones nacieron a fines de 1915, pero hasta ese momento Einstein venía trabajando solamente con el tensor de Ricci. En realidad, cuando estamos en vacío, no hay mucho problema, porque si estamos trabajando en vacío, el tensor de energía-momento vale cero, y vamos a ver enseguida que si el tensor de Einstein se anula porque no hay materia, se va a anular también el R y J. Es muy sencillo. Si el tensor de Einstein se anula la traza. Pero si se anula la traza de R y J es R, la traza de G y J es 4. Entonces me queda que se anula R. Pero si se anula R, la anulación del G y J significa la anulación del Ricci. Entonces, mientras uno esté trabajando en vacío, bueno, no pasa nada. Si uno busca soluciones de vacío de las ecuaciones de Einstein, no pasa nada. Da lo mismo que acá a la izquierda diga R y J igual a 0 o G y J igual a 0. Y Einstein venía trabajando con el Ricci, y esta cuestión de la conservación automática no la tenía en sus objetivos. Entonces, a mediados de 1915, se cuenta que Einstein va a dar una conferencia a Göttingen, y Göttingen era en ese momento el principal centro de la física matemática. Estaba el matemático más importante de la época, que era Hilbert, el mismo Hilbert de los espacios de Hilbert, de lo que después va a ser la mecánica cuántica. Y Einstein cuenta el estado en que se encontraba en ese momento la relatividad general, que no había terminado todavía de nacer, y la anécdota cuenta que Hilbert piensa que esas ecuaciones que Einstein está buscando tienen que poderse derivar de un principio variacional. Y entonces Hilbert piensa cuál sería el principio variacional más sencillo para estas cosas, y se le ocurre que tiene que ser, naturalmente, la integral del escalar de curvatura. Entonces Hilbert hace la variación de esa integral
y le sale el tensor de Einstein. Y entonces concluye que las ecuaciones se tienen que escribir con el tensor de Einstein. El principio variacional, que vamos a ver en la última clase del curso, esa acción que se usa para obtener las ecuaciones de Einstein, se llama la acción de Einstein-Hilbert, precisamente porque se le atribuye a Hilbert parte de la paternidad. Hilbert nunca reclamó nada de paternidad de la relatividad general. Por supuesto, no le quiso hacer, y no correspondía, sombra a Einstein, pero lo cierto es que se cuenta que Einstein quedó bastante preocupado al notar que Hilbert de alguna manera iba a dar un paso más hacia adelante del que él había dado hasta ese momento. Por lo menos así se cuenta en los documentales que relatan esa historia, que voy a saber hasta dónde la televisión, esos programas exageran o no estas cosas, ¿no? Yo no sé, esa parte yo no la encuentro documentada, digamos, en papel en ningún lado, pero sí, por cierto, es verdadero que Einstein fue a mediados de 1915 a dar esa conferencia y que Hilbert se le adelantó un poquito. Al ver lo que Einstein estaba haciendo, se dio cuenta que había un paso más para dar todavía. La cuestión es que a fines de 1915, Einstein publica un trabajo donde agrega la forma completa a la ecuación, agrega el término que faltaba, sin ninguna relación con lo que Hilbert había encontrado por su cuenta, ¿no? Y en 1916 ya Einstein escribe un trabajo mucho más grande, con todas las motivaciones de la relatividad general, las ideas de Mach, etcétera, etcétera. Y bueno, a veces se dice que la relatividad general nació en 1916, pero la verdad que el primer trabajo donde están las ecuaciones de Einstein es de fines de 1915. Otra cuestión, acá todavía entonces tenemos que ver cuánto vale la constante de proporcionalidad K, que naturalmente por razones dimensionales va a tener que ver con esto que está acá, pero faltaría ver si no hace falta un factor numérico para esta cantidad que ya tiene las unidades correctas. Antes de ver eso, diré también que un tiempo después y por otras razones que vamos a discutir cuando veamos cosmología, Einstein pensó que era necesario agregar un término más a sus ecuaciones. Y ese término no tenía que estropear la conservación automática. Entonces dijo, bueno, hay un término que se puede agregar a estas ecuaciones. Las ecuaciones que yo había escrito no eran las más generales posibles que tuviesen la conservación automática. Se podía todavía agregar un término que fuera proporcional a la métrica, porque la derivada covariante de la métrica es cero, así que no molesta para la conservación automática. Entonces agregó este término que se llama de constante cosmológica. Este término se escribe con un signo menos o con un signo más según la asignatura que se use, porque, claro, cambiar de asignatura cambia el signo de la métrica, y bueno, para mantener el signo del lambda sin tocar, si yo cambio el signo de la métrica, tengo que cambiar el signo acá. Así que así escritas las ecuaciones es para la asignatura que yo uso. Este término que se llama de constante cosmológica, porque, como digo, esta nueva constante lambda sería una constante universal, que Einstein bautizó con ese nombre porque la introdujo para una cuestión que va a aparecer en cosmología. Va a aparecer en cosmología, pero puedo anticipar cuál es la primera razón que Einstein invocó para meter este término. Si este término no está, en estas ecuaciones tienen una solución de vacío evidente, que es la métrica de Minkowski. El espacio-tiempo de Minkowski es solución. Claro, el espacio-tiempo de Minkowski tiene que todas las derivadas de la métrica valen 0, R y J por lo tanto vale 0, R vale 0, y ya está, se cumple la ecuación. Pero Einstein no quería que el espacio-tiempo de Minkowski fuera solución de las ecuaciones de vacío. Ni el espacio-tiempo de Minkowski ni ningún espacio-tiempo. Einstein no quería que sus ecuaciones tuvieran solución de vacío. Y pensó que lo había corregido con esto que está acá. Y la razón por la que no quería que tuvieran solución de vacío era porque en el espacio-tiempo de Minkowski hay efectos de inercia, como nos va a ver.
lo mismo que hay en el espacio absoluto de Newton. Hay fuerzas centrífugas, hay fuerzas de Coriolis, etc. Pero en el espíritu de Mach, esas fuerzas no podían provenir del espacio absoluto de Newton ni del espacio absoluto de Minkowski, el espacio-tiempo absoluto de Minkowski. El único origen aceptable desde el punto de vista de Mach, y Einstein tomó esas ideas de Mach como disparadoras de la relatividad general, era que esas fuerzas de inercia provinieran de la relación entre el sistema físico con el resto del universo. Pero si no hay resto del universo, si estoy resolviendo ecuaciones de vacío, entonces lo que pretendo es que mis ecuaciones no tengan solución de vacío, para que no aparezcan esfuerzos, para que no aparezcan fuerzas de inercia huérfanas de distribución de materia en el universo, que sería el único origen que esas fuerzas deberían tener desde el punto de vista magiano. Entonces, Einstein pensó que agregando este término de constante cosmológica a sus ecuaciones, evitaba las soluciones de vacío y por lo tanto ceñía su teoría a las ideas de Mach. Esto no va a ser así. Bueno, en principio soluciones de vacío va a haber. Inmediatamente en 1916 hubo una solución de vacío que es la solución esféricamente simétrica. Ese no era el problema, porque esa solución tiene una singularidad en el origen. Vea, esa solución la vamos a ver en las próximas clases, pero es como resolver el campo eléctrico de una carga puntual. Bueno, el campo eléctrico de una carga puntual tiene el potencial electrostático de la carga puntual, tiene laplaciano igual a 0 en todas partes, menos en el origen, porque ahí se forma la delta de Dirac, porque está la distribución de carga. Pero podemos decir que el campo eléctrico de la carga puntual es la solución de vacío de la ecuación de Laplace, es decir, la solución de la ecuación de Laplace, que es la ecuación de vacío, la ecuación de Poisson en vacío, es la solución de vacío esféricamente simétrica. Que existan soluciones de ese tipo no me molesta, porque yo siempre pienso que en realidad hay una fuente singular que está en el origen. Entonces, en el fondo, hay una explicación para ese campo. Entonces, que en 1916 Schwarzschild haya obtenido una solución de las ecuaciones de Einstein sin constante cosmológica, en vacío, con simetría esférica, no era un problema, porque, bueno, era lo mismo que la solución de la carga puntual. Es como pensar que en el origen de la simetría esférica hay un cuerpo finalmente que es el que está produciendo esa geometría y por lo tanto es el responsable también de los efectos inerciales. Si está produciendo el campo gravitatorio inercial. Lo que Einstein no quería es que hubiese soluciones libres de singularidades huérfanas de materia. Y entonces creyó que ese problema lo había solucionado agregando este término. Este término por ahora no lo vamos a utilizar. Lo vamos a reintroducir cuando veamos cosmología. Porque hoy en día pasó a jugar un papel importante en la cosmología. En aquel momento Einstein lo introdujo durante un tiempo muy breve, porque inmediatamente se dio cuenta que no le servía para resolver el problema que él quería resolver. Y entonces en aquel momento él lo descartó y dijo que había sido su error más grande. Vamos a ver por qué lo dijo. Pero todo eso queda para más adelante. Bueno, entonces por ahora no vamos a usar el término de constante cosmológica y voy a escribir las ecuaciones de Einstein en su forma más primitiva. Y las voy a escribir de una manera un poquito diferente. Como decía recién, si yo tomo la traza de las ecuaciones de Einstein, me queda la traza del Ricci, pero la traza del Ricci es la definición del escalar de curvatura, menos un medio, la traza de la métrica, pero la traza de la métrica es 4, es la dimensión del espacio-tiempo, multiplicado por el escalar de curvatura. Al otro lado de las ecuaciones de Einstein, me quedó la traza del tensor de energía-momento, que tendrá un cierto valor. Por ejemplo, si el fluido que está creando la geometría fuera un gas de fotones, bueno, la traza sería 0. Si es un
Si es un fluido de materia, bueno, la traza saldrá de sumar, combinar ρ con la presión, etc., ¿no? Pero bueno, la cuestión es que entonces me queda R menos 1/2 de 4 por R, es decir, me queda R menos 2R, me queda menos R, igual a K por la traza. Con lo cual, el término que tiene R en las ecuaciones de Einstein se podría reemplazar por K por la traza. El menos 1/2 de R lo podría escribir como K por la traza. Entonces me pasaría un K por la traza del tensor de energía-momento G y J al otro lado de la ecuación, y podría escribir la ecuación de Einstein de esta manera, como el tensor de Ricci igualado ahora a esta combinación del tensor de energía-momento con su traza y el tensor métrico. Entonces, bueno, muy bien, lo que esta ecuación me permite ver es lo que decíamos hace un rato, que en cualquier evento del espacio-tiempo, donde haya vacío, donde no haya energía-momento, esta es una ecuación local, se cumple en cada evento del espacio-tiempo. En cualquier evento donde no haya materia, donde no haya energía-momento, esto se anula, y entonces el tensor de Ricci se anula en ese evento. Y en particular las soluciones de vacío, esas de las que estábamos hablando, son soluciones que tienen tensor de Ricci nulo. Se llaman soluciones Ricci-flat. Es decir, no son planas porque el tensor de Riemann podría ser distinto de cero, pero sí es cero el tensor de Ricci. Eso es lo que pasa con las soluciones de vacío de estas ecuaciones de Einstein. Bueno, nos falta la cuestión de cuánto vale este factor K. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a considerar un campo débil. En campo débil, estas ecuaciones de Einstein tienen que reproducir la ecuación para el potencial gravitatorio newtoniano. Es decir, tienen que reproducir esta ecuación que está acá. Y ahí voy a poder comparar cuánto tiene que valer K en comparación con este factor que sabemos que tiene que estar en ese límite. Y si tiene que estar en ese límite, bueno, ese valor de K me va a servir, digamos, en cualquier caso, naturalmente. Entonces voy a tomar un campo débil. ¿Qué es un campo débil? Es un campo donde existe una carta tal que el tensor métrico se parece mucho a la métrica de Minkowski. Un campo débil es un campo donde G y J en una cierta carta se puede escribir como diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1 más una perturbación. Entendiendo entonces que las componentes de este H y J son todas mucho menores que 1. Entonces, en la ecuación de Einstein voy a aproximar el Ricci al orden más bajo en la perturbación. Recuerden que el Ricci tenía un término de productos de símbolos de Christoffel entre sí. Cada símbolo de Christoffel va a tener derivadas de H, porque tiene derivadas de la métrica. Y entonces me van a quedar derivadas de H por derivadas de H, eso es cuadrático en la perturbación, esos términos no van a estar. Así que solamente van a entrar en el Ricci los primeros términos, los que tenían las derivadas de la conexión, que van a ser derivadas segundas de la métrica, entonces tomando la expresión del Ricci o tomando la expresión del Riemann y contrayendo el primer índice con el índice que está en el medio de los índices covariantes, como quieran ustedes. Bueno, directamente esta va a ser la expresión aproximada al orden más bajo en la perturbación H. Recuerden que los símbolos de Christoffel tenían una métrica inversa, eran un medio de la métrica inversa multiplicado por una combinación de derivadas de la métrica. Entonces, en las derivadas de la métrica van a entrar las derivadas de H. Y la métrica inversa la voy a escribir sin el H,
porque ya con las derivadas del h estoy a primer orden en h, así que la métrica inversa la escribo directamente como la métrica de Minkowski, y es por ese motivo que está acá este factor. Además, para ir a hacer la comparación con la teoría de Newton, me interesan los campos estáticos, los campos que no dependan del tiempo. Entonces, cualquier derivada cero que encuentre en estos cuatro términos, la voy a anular. Voy a pensar en un campo débil estático, así que la perturbación no puede depender del tiempo. Por otra parte, como yo sé que el potencial gravitatorio lo voy a encontrar en el G00, es decir, lo voy a encontrar en el H00, así que me interesan los términos que tengan derivada espacial de H00. Porque la ecuación de Poisson dice laplaciano del potencial, es decir, derivadas espaciales de H00 igualados a la distribución de energía. Entonces, voy a tomar la componente 0,0 de las ecuaciones de Einstein, voy a poner I y J igual a 0. Entonces, si pongo I y J igual a 0, en el primer término me queda una derivada 0, ese término no va. En el segundo término, J es igual a 0, me queda una derivada 0, no va. Tercer término tampoco va. El único que va es el último término. Entonces me queda menos un medio, el menos que viene de acá, menos un medio eta KL, H00, KL. Pero estas derivadas, estos índices KL que van desde 0 hasta 3, bueno, cuando K o L valgan 0, tampoco van, porque no hay derivada 0. Entonces me queda nada más que la parte espacial de la métrica de Minkowski contraída con las derivadas espaciales. La parte espacial de la métrica de Minkowski es menos 1, menos 1, menos 1, con la asignatura que yo uso, o al revés, más 1, más 1, más 1. Así que acá, a partir de acá, a partir de este igual, hay un signo que puede ser más o menos. Con la asignatura que yo uso, la parte espacial del símbolo de Minkowski es menos, menos, menos. Y con este menos se me hace un más. Y entonces me quedan la derivada XX, la derivada Y, la derivada ZZ sumadas. Me queda el laplaciano de H00 con este 1 medio. H00, por el principio de equivalencia, sabemos que es 2π sobre c cuadrado. Y entonces me queda acá sí la forma que teníamos para la ecuación del potencial newtoniano, que sabemos que se iguala, el laplaciano de 2π sobre c cuadrado se iguala en la gravedad de Newton a 8πg sobre c a la cuarta por la densidad de energía. Como acá hay un medio, y este laplaciano es igual a 8πg sobre c a la cuarta por la densidad de energía, con este 1 medio se iguala a 4πg sobre c a la cuarta por la densidad de energía. Eso es lo que vale R00, y es lo que voy a reemplazar entonces en la componente 00 de las ecuaciones de Einstein a la izquierda. Del otro lado me queda KT00 menos 1 medio G00T. Ahora, como lo que está a la izquierda es de primer orden en las perturbaciones, son derivadas de H, entonces yo tengo que pensar que el tensor de energía-momento que está actuando como fuente ya es una cantidad pequeña, porque está produciendo una perturbación de la métrica de Minkowski, porque lo que está del lado izquierdo es pequeño. Y como ya es una cantidad pequeña, entonces acá voy a reemplazar la métrica directamente por la métrica de Minkowski, porque está multiplicada por una cantidad pequeña y quiero mantenerme al orden más bajo en la perturbación. Y acá al T y J, que lo conozco con los índices arriba, y le tengo que bajar los índices, se los voy a bajar con la métrica de Minkowski, porque T y J ya es pequeño. Entonces, R00 va a tener que ser igualado acá por T00, con los índices bajados con la métrica de Minkowski, menos 1 medio, eta 00, que en mi asignatura vale 1, por T. Entonces queda así. La cantidad que acabo de calcular, que es R00, queda igualada acá por T00 menos 1 medio por T. Ahora, ¿quién es T00?
Con los índices arriba era la densidad de energía ρ. Entonces yo tengo que bajar con la métrica de Minkowski. Y bueno, pero la métrica de Minkowski, la componente 0 vale 1, así que cuando bajo los dos ceros no cambia nada. Y aunque usara la otra asignatura, usaría -1, pero tengo que bajar 2 veces un 0. Entonces me queda 2 menos 1, 2 factores menos 1 se van también. Así que tengo esto que está acá. Entonces, este T00 no es otra cosa que el propio ρ. ¿Está bien? Este T00, acá está, no es otra cosa que el propio ρ. Al bajar con la métrica de Minkowski no pasó nada. ¿Qué hago con la traza del tensor de energía-momento? Bueno, si pienso a la materia que está generando esta geometría como un fluido de materia convencional, donde, bueno, los elementos que tengo que combinar para hacer la traza son la densidad de energía y la presión. Bueno, la densidad de energía, recuerden que era la energía relativista en reposo, ¿no? En ese límite de no relativista, porque habíamos introducido el C cuadrado adecuadamente, es decir, habíamos multiplicado el ρ de la densidad de masa por C cuadrado para que aparezca este ρ. Este ρ es la energía en reposo, entonces, en ese límite newtoniano, y es una cantidad enorme la energía en reposo. Es muy superior a cualquier presión que pueda tener un fluido no relativista. Un fluido en el límite newtoniano. De manera que las presiones las podemos despreciar, y cuando tomamos la traza, en la diagonal del tensor de energía-momento solamente nos vamos a encontrar con ρ. La presión va a estar ignorada. Entonces la traza del tensor de energía-momento va a ser ρ. Entonces acá tengo que T00 es ρ y la traza es ρ. Entonces todo lo que está acá me da ρ sobre 2. Y entonces ahora ρ y ρ se simplifica y despejo el valor de K, y el valor de K que va en las ecuaciones de Einstein es 8πg sobre C a la cuarta.